libro de Isaías capítulo 6 versículo 8. Si usted es tan amable de acompañarme esta mañana, me gustaría que usted busque su Biblia en el libro de Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores que está en el Antiguo Testamento. Así es que usted puede buscar conmigo el capítulo 6. Está antes de Jeremías. Ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Isaías capítulo 6, versículo 8. Cuando lo tenga, vamos a leer juntos la escritura esta mañana. Aleluya. Alabado sea el Señor en este lindo día, hermanos. Dice la Biblia, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, escuchen esta palabra, hermanos. Escuchen lo que dice Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así como usted está sentadito, quiero que me ayude a hacer una oración pidiéndole a Dios sabiduría, pero sobre todo la iluminación de Dios para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor. Y tu palabra dice que tus ojos todo lo miran, que tu espíritu todo lo escudriña y todo lo conoce, aún lo profundo de nuestro corazón. Tú sabes quiénes somos, tú conoces nuestra vida. Y esta mañana, Señor, nos acercamos a ti con reverencia. Nos acercamos a ti confiados en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, a través del cual hoy nosotros podemos venir. Señor, háblanos esta mañana. Nuestro corazón anhela tu palabra, porque tus palabras son vida y son verdad. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tu palabra sea como el martillo que quebranta la roca. Que tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetre hasta partir el alma. Que tu palabra sea la verdad que nos haga libres. Que tu palabra, Señor, sea la lámpara que alumbre nuestros pies y la lumbrera que nos guíe en este camino. Señor, bendice a cada uno de los que nos ven y nos oyen, pero también bendice a los que aquí estamos, porque hoy hemos venido para estar contigo y adorarte. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia le da palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Hemos leído un versículo de uno de los capítulos más interesantes de la Biblia, y precisamente hoy, por celebrarse un culto dedicado a la labor misionera, a la evangelización mundial, al gran mandato de Jesús, hoy quiero predicar el tema, ¿quién irá? Ese es el tema que voy a predicar esta mañana. ¿Quién irá? El versículo que leímos pareciera que de manera literal nosotros podemos encontrar esta expresión en ese versículo. La Biblia dice nuevamente, leyendo Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, todos tenemos conciencia del mandato que Jesús nos ha entregado a todos aquellos que hemos creído en Él, que es el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el hecho de saberlo no significa, hermano, que las cosas van a cambiar por eso. Porque aunque todos sabemos y entendemos que tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio, hoy en día, hermano, existen muchas personas que no han oído porque no hay quien les predique, y no hay quien les predique porque no hay quien les envíe. Estaba estudiando algunas estadísticas, son estadísticas, números nada más, que puede ser que sean ciertos o puedan ser que sean exagerados. Pero la realidad de las estadísticas mundiales dice que existen 2.8 billones, o sea,
2.000 millones de personas, hermano, que no han sido alcanzadas por el evangelio. En misiones se considera alcanzada a una persona que tiene la oportunidad de escuchar por una sola vez siquiera la presentación del mensaje del evangelio. Ahora, cuando le hablo de que existen 2.000 millones de personas, le estoy hablando de gente que nunca ni siquiera han escuchado mencionar el nombre de Jesús en sus vidas. Me impactó tanto leer esto porque dentro de estas estadísticas se dice que diariamente, escuche esto, diariamente mueren, hermano, aproximadamente 50,000 personas sin haber escuchado hablar del nombre de Jesús. O sea, en otras palabras, mientras usted y yo hoy estamos aquí adorando al Señor, en este día habrán 50,000 personas que van a pasar a una eternidad sin conocer a Jesús. 50,000 almas que nunca sabrán que hubo esperanza para ellos, porque no hubo quien fuese por ellos. Hermanos, al escuchar esto, no sé qué siente su corazón. No sé qué siente usted al saber que hay más de 2.000 millones de personas que no conocen de Jesús. Que hay más de 50,000 personas que diariamente mueren sin conocer a Cristo. La gente piensa que la respuesta para cambiar al mundo es la política. Algunos creen que lo que se necesita para cambiar al mundo es que aparezca un líder y que ese líder lleve al mundo a un cambio. Pero desde el principio Dios estableció que la única manera de cambiar la sociedad y el mundo entero no es a través de la política, no es a través del arte, no es a través de la ciencia, sino que es a través del mensaje de Dios, que Cristo cambia, Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. La decadencia moral en la que el mundo vive, la injusticia social en la que vivimos, la inmoralidad que hoy nosotros vemos, la violencia y tantos flagelos que están golpeando a la sociedad, hermanos, son el resultado de un mal que la humanidad entera vive, y ese se llama el pecado. Señoras y señores, los problemas que nuestro mundo vive no se van a arreglar con que se legislen leyes o con que se busquen otras maneras, porque el problema está en el corazón del hombre. Mientras el ser humano no tenga a Cristo como el Señor de su vida, el ser humano seguirá haciendo lo malo y dañando a los que están a su alrededor. Así es que nosotros como cristianos deberíamos de entender que la respuesta de las naciones es Jesucristo. Y por eso Dios, hermano, hablando en este pasaje, hace un grito. Dios exclama, Dios está haciendo un llamado que no solamente lo extiende a Isaías, sino que es un llamado que hace eco, hermano, para todas las generaciones, de que todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo tiene la responsabilidad de predicar el evangelio a los que están perdidos. Ahora, todos sabemos que hay que ir, ¿cierto? Cuando alcancé a escuchar a Heidi que decía: existen 10 naciones que son las naciones más peligrosas y las naciones menos evangelizadas del mundo. Y ella decía: ¿quiénes están dispuestos a ir? Y se escuchó un silencio como el que ahora se ve acá. Ahora yo le aseguro que si en este momento alguien se parara aquí y dijera: yo soy una persona que yo los puedo llevar gratuitamente a los Estados Unidos sin que usted me pague nada,
Le aseguro, hermano, que sería un impactante desorden y una emoción avasallante la que se armaría aquí, porque todo el mundo querría irse, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque para nosotros es más importante nuestros intereses, es más importante lo terrenal, pero lo de Dios no nos interesa. Seríamos capaces de empeñar nuestra casa, seríamos capaces de endeudarnos, seríamos capaces incluso de dejar a niños pequeños, de dejar a padre y madre aquí, porque muchos ya lo han hecho. Y no estoy predicando en contra de eso, simplemente lo traigo como un ejemplo, porque Dios está haciendo un llamado, pero todo el mundo está sordo. Pero otros hermanos son capaces de ir a aventurarse a riesgo de su propia vida, arriesgando sus hijos en un camino de peligro, pero no somos capaces de responder al llamado que Dios nos hace de ir y llevar el evangelio. Escucha lo que voy a mencionar esta mañana. La gran pregunta es: ¿qué se necesita para ir si todos debemos ir? ¿Quién irá? Es responsabilidad de todos. Pero la pregunta entonces es: ¿qué necesitamos para ir? En primer lugar, necesitamos experimentar un encuentro verdadero con Dios. Quiero explicar esto y lo quiero explicar en varias cosas. Cuando hablo de tener un encuentro verdadero con Dios, lo primero que yo puedo ver ahí, en el versículo 1 dice la Biblia: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías era un profeta de Dios. Sin embargo, ese día, en el templo, Isaías tendría una experiencia que marcaría su vida y su ministerio hasta el día de su muerte. Después de esa visión, Isaías tuvo un ministerio de 50 años después de eso. Un ministerio no fácil, un ministerio difícil. Hermano, pero volvamos a esto. ¿Qué necesitamos para ir? Hermano, nadie puede ir, nadie puede obedecer a Dios si no ha tenido un encuentro o un encuentro verdadero con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, eso nos dará una visión de la grandeza de quién es Dios. Hermanos, ¿sabe por qué a veces nosotros tenemos miedo de ir? ¿Sabe por qué a veces nosotros no le hablamos a la gente? Porque nosotros realmente no hemos tenido una experiencia que haya marcado nuestra vida cristiana. Yo no sé cómo fue la conversión suya. Yo no sé si realmente usted está aquí porque lo traen a la fuerza. Yo no sé si usted está aquí por otras cosas. Pero si usted está aquí porque antes de ser cristiano, usted tuvo una experiencia sobrenatural que marcó su vida, que lo sacó del mundo de pecado en que usted vivía, y que usted dice: pastor, yo no puedo negar la realidad de Dios, porque yo lo he visto, yo lo he experimentado en mi vida. Lo que pasó conmigo nadie lo va a poder entender, ni yo mismo lo entiendo. Pero lo que yo sé es que desde ese día mi vida ya no volvió a ser la misma, y ahora lo único que quiero es contarle a la gente lo que yo viví. Lo que yo quiero es que la gente sepa que ese Dios que me cambió a mí los puede cambiar a ellos. Aleluya, aleluya. Es por eso que toda persona que ha sido llamada por el Señor debe de tener la marca sobrenatural del llamado de Dios en su vida. Hermano, si usted está haciendo la obra de Dios por dinero, por interés o porque no tiene nada que hacer, usted no va a durar en esto, porque la obra de Dios es difícil, porque es duro tratar con gente. Pero cuando usted ha tenido un encuentro con la gloria de Dios, usted sabe que Él es el alto y sublime, usted sabe que Él es el Dios grande y poderoso, y no importa cuán duro sea el lugar, no importa cuán difícil sea la gente, no importa cuán difícil sea la circunstancia, Él es grande sobre todo. Nadie puede ir
si no has tenido un encuentro verdadero con Dios. Por eso, hermano, hay mucha gente que ni siquiera se atreve a evangelizar su propia familia, porque ponen en duda que realmente sean cristianos porque han tenido un encuentro verdadero con Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia y ni ellos mismos entienden por qué están aquí. Hay gente, hermano, que a veces se arrepiente incluso de ser cristianos porque dicen, la verdad es que a veces yo no le hallo sentido estar en la iglesia. Y yo le digo, a usted le hace falta tener un encuentro verdadero con el Señor. Porque un encuentro con Dios le dará una visión de la grandeza de Dios. En segundo lugar, un encuentro verdadero con Dios nos mostrará la santidad de Dios y lo indigno que nosotros somos. Isaías dijo, y oiga lo que dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías sabía quién él era. Hermanos, los que hoy servimos a Dios estamos conscientes que no somos perfectos. Como declara Primera de Corintios capítulo 1, que lo vil y lo menospreciado de este mundo Dios escogió. Nosotros no estamos hablando de Dios porque lo merecemos. Nosotros no le testificamos a Dios porque nosotros no hemos cometido errores. Sabemos que somos pecadores lavados con la sangre de Cristo. Pero eso, hermanos, solamente se sabe cuando usted ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Porque un encuentro con Dios le va a mostrar a usted cuán santo es Dios y cuán indignos somos nosotros. Un encuentro verdadero con Dios nos confrontará con la realidad de nuestra vida pecaminosa. Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Hermano, yo no puedo ir a evangelizar a la gente. Yo no puedo hablarle a otros de Dios mientras yo mismo no esté consciente de dónde Dios a mí me ha sacado. Pero también un encuentro con Dios nos transforma y nos prepara para el llamado que Dios tiene para nosotros. Hermano, Isaías dijo en el capítulo 6, versículos 6 y 7: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Cuando Isaías contempló la gloria de Dios, cuando Isaías vio a Dios sentado sobre el trono alto y sublime, Isaías se dio cuenta que era un hombre indigno. Isaías se dio cuenta que era un hombre que merecía la muerte. Probablemente Isaías, hermano, no tenía valor de mirarlo, porque ni los serafines podían mirarlo. Se tapaban sus ojos, porque Dios es tan santo que nadie lo puede ver. Por eso dice la Biblia que ningún hombre podrá ver a Dios, hermano. Aleluya. Pero cuando alguien es lavado por la sangre de Cristo, sí lo puede hacer, y un día le veremos a él tal cual es. ¿Cuántos alaban su santo nombre esta mañana? Probablemente habrá gente que conoció tu pasado. Probablemente habrá gente que sabe de dónde tú saliste, de qué clase de familia vienes, cuál es el trasfondo de tu vida, en qué te ocupabas antes de estar en el evangelio. Y muchos te van a acusar, muchos te van a juzgar, muchos van a tratar de hacerte sentir mal, porque tratarán de echarte en cara tu vida pasada. Por eso es importante tener un encuentro con la gloria de Dios, porque cuando te encuentras con la gloria de Dios, Dios no solamente te va a dar una visión de su grandeza, Dios no solamente te mostrará la santidad de Él y el pecado que hay en tu vida. Dios no solamente te va a confrontar con la realidad en que vives, sino que también Dios te va a transformar. Hermano, la Biblia dice que un ángel voló y agarró del altar un carbón encendido y lo pasó sobre los labios de Isaías y le dijo: Isaías, ya no te sientas mal, porque ahora esto te ha tocado. Hace 2000 años en la cruz del Calvario fluyó una sangre carmesí que nos lavó y limpió nuestras culpas y borró nuestro pecado. Alabado sea su nombre. Y quizás el diablo vendrá tratando de recordar tus errores y lo que hiciste, pero entiende que si vas a ir a proclamar el evangelio, tú tienes que saber que Él ya te tocó, y el toque de Él ha quitado tu culpa y ha limpiado tu pecado. Hermano, no importa lo que has hecho, la Biblia dice: nunca más me acordaré de tus pecados. La Biblia dice, hermano, que Dios se deleita haciendo misericordia con nosotros. Así es que sí, vamos a responder
al llamado de quien irá, lo primero que necesitamos es tener un encuentro verdadero con Dios. Y yo creo, hermano, que debemos orar para que Dios permita que cada cristiano tenga un encuentro verdadero con Dios. Porque cuando eso suceda, no habrá quien aguante estar en una silla. No habrá quien resista estar cerca de gente y quedarse con la boca cerrada. No habrá quien viva un día sin entender que no puede dejar pasar ni un tan solo día, porque hay gente que no puede morir sin saber que hay uno que les ama y que quiere perdonarles. Alabado sea Jesús. Oh, aleluya. Todos los hombres que fueron llamados por Dios tuvieron un encuentro con Él. Moisés tuvo su encuentro en la zarza. Isaías tuvo un encuentro y vio a Dios en el trono alto y sublime. El Nuevo Testamento dice que Pedro, cuando miró el milagro de la pesca, que las redes se llenaron, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Saulo de Tarso, el mayor perseguidor de la iglesia, un hombre que asesinó cristianos y los arrastraba, un día iba a Damasco para asesinar a los creyentes que habían ahí, y mientras iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Esa gloria, hermano, cambió su vida. Por eso yo creo esta mañana que si hoy hay hombres y mujeres en esta iglesia que sienten tanta pasión por hablarle a la gente, que si hoy hay hombres y mujeres en esta iglesia que sienten tanto anhelo, que no les importaría dejar sus sueños, que no les importaría sacrificar a sus hijos, que no les importaría sacrificar su destino por cumplir la voluntad de Dios, yo creo, y sin equivocarme según la Biblia, que son hombres y mujeres que han tenido un encuentro verdadero con Dios, porque nadie que ha tenido un encuentro verdadero con Dios se podrá negar a la voluntad de Dios en su vida. Como quisiera yo esta mañana que mientras predico la gloria de Dios caiga sobre ustedes, y que lo que yo predico no sean simplemente palabras, sino que realmente Dios me haga a un lado a mí y Él se manifieste de manera real en ustedes, y que cada uno de ustedes comience a sentir en su silla la convicción de Dios en sus almas, y que eso los mueva a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos un encuentro verdadero con Dios. Lastimosamente, hoy, hermanos, nuestras iglesias están llenas de tanta gente, pero no todo el mundo ha tenido un encuentro con Dios, porque para muchos el mandato de Dios no es prioridad. Para muchos el mandato de Dios es cualquier cosa menos una obligación para ellos. En segundo lugar, ¿qué se necesita para ir? Vaya conmigo a su Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 8. Alabado sea Jesús esta mañana. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Apláudalo porque Él está entre nosotros. Apláudalo porque el Hijo de Dios está aquí. Aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si usted pone atención, hermano, esta mañana a lo que acabo de leer, el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor. ¿Pero después de qué? ¿Después de qué? Después de que Dios tuvo un encuentro con él. Después de que Dios le dio una visión de su grandeza. Después de que Dios le mostró a Isaías lo santo que él era y lo pecador que él era. Después de que Dios confrontó a Isaías con la realidad de su vida. Después de que Dios, hermano, lo transforma y lo capacita. Y cuando el carbón toca sus labios, Isaías se siente libre. Isaías dice: y después de esto oí la voz del Señor. ¿Sabe por qué hay mucho pueblo que ya no escucha la voz de Dios?
Porque lamentablemente hay tantas cosas en la vida que no han sido cambiadas en nosotros. Porque solamente sus ovejas oyen su voz y ellas la conocen. Porque hay muchos que hemos estado ensordecidos por la voz de este mundo. Y hemos estado escuchando más las voces que se oyen alrededor, pero hemos estado ignorando la voz de nuestro Señor. Ahora, en segundo lugar, ¿qué se necesita para ir? Basados en este versículo, necesitamos disposición para obedecer el llamado de Dios. No solamente se necesita tener un encuentro con Él, pero nadie puede tener disposición de obedecer el llamado de Dios si no ha tenido un encuentro con Él. Ese es el problema. Así es que cuando hablo de la disposición, en primer lugar, no todos los que han sido llamados han respondido con una disposición, sino con excusas. Vaya conmigo a su Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 10, y luego lea conmigo Jeremías capítulo 1, versículo 6. Yo se lo leo mientras usted lo busca. Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice la Biblia: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le hace un llamado a Moisés, pero lastimosamente no todo mundo responde con la misma disposición. Moisés le dice: Señor, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, yo no soy un hombre de fácil palabra. ¿Cuántos habrán aquí que dirán: ay, pastor, yo no tengo facilidad de palabras, hermano? Soy una persona sin estudios, sin capacitación. Y la verdad que yo creo que hay otros que tienen mejor preparación que yo. Y yo le digo: puede ser que sí, pero quizás esos que usted considera preparados no tienen la disposición que usted tiene. Jeremías 1:6 dice la Biblia: Y yo dije, oiga lo que dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías estaba diciendo: Señor, soy demasiado joven para esta tarea. ¿Y cuántos jóvenes habrán aquí que dirán: pastor, pero yo soy una persona sin experiencia, yo no puedo dejar a mis padres, yo no puedo dejar mis sueños, mis aspiraciones? Yo siento en mi corazón que Dios quiere algo conmigo, pero la verdad es que yo creo que yo no, hermano. Hermano, no todos responden con la misma disposición. Puede ser que en esta mañana haya más de alguna persona aquí que Dios le esté llamando, pero que no tiene una respuesta para Dios porque hay temores, hay ciertas cosas que a ti te limitan. Ahora la pregunta es: ¿cómo alguien demuestra disposición para cumplir el llamado divino? ¿Cómo puede ser que hay algunos que sí y hay otros que no? Te quiero dar respuestas bíblicas. Ve conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 9, y luego leeremos el versículo 10. Quiero que leas conmigo esta parte de la Biblia. Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Cuando lo tenga, diga amén. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Después de que Isaías contempla a Dios y después de que Dios lo toca con su poder, ahora Isaías se siente tan tocado que le dice: Dios, yo quiero ir, envíame a mí. Pero Dios le advierte a Isaías algo que de entrada pudiera ser motivo de desilusión. Dios le dice a Isaías: quiero que sepas la realidad a la cual tú te vas a enfrentar. Hermano, porque cuando Dios llama a alguien jamás lo engaña. Porque cuando Dios te envía jamás te da falsas esperanzas. Y Dios le advierte a Isaías y le dice: Isaías,
Yo te envío en medio de un pueblo rebelde. Gente que tú le vas a hablar, pero no te van a oír. Gente que tú le vas a hablar, pero ellos van a cerrar su corazón. Como le explicaba al principio, durante 50 años Isaías predicó después de haber tenido su encuentro con Dios. Y cuando usted lee Isaías se va a dar cuenta que Isaías describe la desilusión que él vivió con un pueblo que nunca quiso oír al Señor. A veces uno se desilusiona porque uno mira que uno predica, que uno le evangeliza, le habla a la gente, le habla a la familia y pareciera que ellos no entienden. La gente se vuelve más rebelde. A veces los pastores lloramos, los misioneros lloran, los evangelistas lloran. ¿Quién de los que está aquí, que ha tenido la experiencia de evangelizar gente, a veces no ha llorado delante de Dios porque le ha dicho: Padre, ¿cuántas veces yo lo he buscado? Señor, ¿cuántas veces? Y tú sabes que no ha querido. Hermano, me imagino a Isaías frustrado. Por eso es que es tan importante que alguien tenga, hermano, una experiencia verdadera con Dios. Yo recuerdo hace 18 años, un día cuando estábamos sentados delante del escritorio de nuestro pastor, cuando él nos habló a nosotros, a mi esposa y a mí, de la oportunidad de venir a predicar a esta iglesia que en aquel tiempo era un campo blanco. Y recuerdo que el pastor se sentó frente a mí y me dijo: Guillermo, yo quiero que usted me responda una sola pregunta. Y yo le dije: pastor, dígame. Y él me dijo: siervo, yo necesito saber si realmente usted está seguro de su llamado. Y yo le dije: pastor, ¿por qué me pregunta eso? Y me dijo: ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque cuando usted esté en la Iván Betancourt, usted va a estar solo. Nosotros no vamos a estar allí. Yo no voy a estar ahí para ayudarlo. Los diáconos no van a estar ahí. Los hermanos de la iglesia no van a estar ahí. Será usted, su niño y su esposa nada más. Y me dijo: Guillermo, yo necesito que usted esté seguro de su llamado. Porque cuando usted no vea resultados, el diablo va a venir y va a poner dudas en usted. Cuando no vea respuesta en la gente, el diablo va a venir y va a poner dudas en usted. Y lo primero que el diablo va a cuestionar es si realmente usted ha sido llamado para la tarea a la cual Dios lo llamó. Y con lágrimas en mis ojos miré a mi pastor. Y yo le dije: pastor, tengo miedo, pero yo estoy seguro que Dios me está llamando. Y me dijo: ¿y usted cómo lo sabe? Porque Dios me habló. Precisamente el día de mi cumpleaños, que es el 10 de junio, en el año 2005, estaba yo trabajando en la empresa donde yo laboraba. Ese día estaba haciendo turno de noche. Recuerdo como a la 1 de la mañana, cuando nos tocaba receso, agarré mi Biblia y me fui aparte. Y le dije: Señor, ¿cómo quisiera que tú me dieras una palabra hoy que yo estoy cumpliendo años? Yo sé que eso no es tan teológico, pero son cosas de un niño en la fe que cree que Dios le puede hablar de cualquier manera. Y recuerdo que me senté y luego me encerré en un baño, me arrodillé y le dije: Señor, háblame, Señor, háblame, lo que tú me digas, yo sabré que es tu palabra para mí. Y me arrodillé y abrí mi Biblia. Y mis ojos se clavaron en un versículo que jamás olvidaré. Y recuerdo ese versículo de la Biblia que está en el libro de Números que dice: los levitas comenzarán su ministerio a los 25 años. Hermano, yo lloré, ¿sabe por qué? Yo no sé si usted lo va a ver como a casualidad o yo no sé. Pero precisamente ese día yo estaba cumpliendo 25 años de edad. A mí no me habló un profeta. A mí me habló el Señor. ¿Y sabe qué es lo único que a mí me ha sostenido? Es eso que Dios me dijo ese día. Y aunque en la vida he pasado momentos duros, y aunque a veces han sido 18 años de lágrimas, pero también de alegrías en este lugar,
Lo que no me ha hecho desistir ni a mí ni a mi esposa es el hecho, hermanos, de saber que Dios nos dio una palabra para venir a este lugar. Porque Dios habla. Dios habla, iglesia. Dios habla, iglesia del Señor. Dios puede hablar. Solamente Dios necesita que tengamos disposición. Y cuando hay disposición, no importa lo difícil que sea el lugar donde Dios nos envía. Cuando hay disposición, no importa el peligro que tendremos que correr. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Porque cuando usted tiene disposición, hermano, no importa el peligro que le va a tocar correr. Cuando usted tiene disposición, no importan los obstáculos que usted tendrá que enfrentar. En Isaías 1:5 dice, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías 30 versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Pero aún sabiendo todo eso, Isaías dice, Señor, heme aquí, yo voy a ir. Aunque ellos sean así, envíame a mí, Señor, yo iré. Cuando usted tiene disposición, no importa que usted no vea los resultados del trabajo que usted está haciendo. Ezequiel capítulo 2 versículos 6 al 7 dice la Biblia, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Cuando usted tiene disposición, hermano, no importa que usted no vea resultados. Puede ser que hay gente que por mucho que usted la ame y usted le hable, más bien lo hieran y le causen heridas, pero usted no para, porque es que usted tuvo una revelación del Dios alto y sublime. Es que ese encuentro con Dios es el que lo impulsa a uno. Por eso es que yo creo que aquel que pierde el fuego de su llamado, hermano, va a ver morir todo en su vida. Aquellos que hoy están desanimados y que dejaron atrás la palabra que un día Jehová les dio, fue porque se olvidaron de ese encuentro que tuvieron con el Señor. En último lugar, ¿qué se necesita para ir? Necesitamos compasión por los que están perdidos. Hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 33 al 34, dice la Biblia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34 del capítulo 10 de Lucas. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolas en la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Escuche lo que voy a decir. No solamente necesitamos un encuentro verdadero con Dios, no solamente necesitamos disposición, sino que también necesitamos compasión por los perdidos. El versículo que acabamos de leer nos muestra una verdad, y es que nadie puede tener compasión de otros si no ha recibido compasión de parte de Dios. ¿Sabe por qué a veces uno lucha e insiste con las personas? A veces yo he escuchado gente que me dice, hermano, yo para ser pastor mejor cualquier cosa porque yo no tengo paciencia. Yo para andar predicando mejor cualquier otra cosa porque yo no tengo paciencia con la gente. Y le digo gracias a Dios que Dios no lo llamó a usted. Porque cuando yo pienso que durante 18 años de mi vida Dios tuvo paciencia conmigo, viéndome cada vez rechazando su palabra. ¿Cuántas veces a mí me hablaban del evangelio y yo dejaba a la gente con la palabra en la boca? ¿Cuántas veces me burlé del evangelio? ¿Cuántas veces? Recuerdo que nosotros vivíamos a media cuadra de la iglesia Ríos de Agua Viva. Mi padre ya no está en vida, pero yo recuerdo aquellos años
Cuando los cultos comenzaban y se escuchaban los coritos, mi papá se paraba. Mi papá comenzaba a maldecir a la iglesia, decía: malditos, no nos dejan escuchar. Y yo me ponía con él a decir lo mismo. ¿Cuántas veces la gente me habló de Dios y yo los despreciaba? Muchas veces me fui a parar al frente y miraba a la gente llorando y miraba a la gente que caía y yo decía: son unos locos, ignorantes. Pero yo no entendía hasta el día que Jesús me encontró. Y ahora sé por qué lloraban. Y ahora sé por qué gritaban. Porque yo hablaba lo que no entendía. Y yo le digo esto en esta mañana: no se sienta mal cuando usted vea que hay gente que a usted lo dejan en ridículo, lo ofenden. Acuérdese cuántas veces usted hizo lo mismo. Y yo le digo hoy en esta mañana: solamente se puede tener compasión cuando se ha recibido compasión. Si usted nunca recibió la compasión de Dios, usted jamás la va a tener para con nadie. ¿Sabe por qué nosotros seguimos adelante? ¿Sabe por qué aquí hay hombres y mujeres que están listos para decirle sí al Señor? Porque están conscientes de cuánto amor Dios les ha mostrado. Hermanos, los que estamos aquí sabemos. Alabados a Jesús. Necesitamos compasión por los perdidos. Y la compasión solamente se da cuando se ha recibido. Pero también nadie puede tener compasión si no ve a la gente con los ojos con que Dios ve a las personas. Escuche lo que dice la Biblia en Mateo 9:35. Y quiero leérselo en esta versión, en la traducción lenguaje actual. En su Biblia va a sonar un poquito diferente, pero escuche este versículo en esta versión. Me llamó mucho la atención. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, usted va a leer en su Biblia: y al ver la multitud que le seguía. Y al ver la gran cantidad de gente que le seguía, escuchen estas palabras: Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. ¿Sabe por qué Jesús tuvo tanta compasión con la gente, incluyéndote a ti y a mí? Porque Dios vio la confusión en la que estábamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas hicimos, hermano, por la misma confusión que había en nosotros? ¿Cuántas cosas? Pero Jesucristo tuvo compasión de nosotros. Y yo le digo en esta mañana: la única manera de tener compasión es ver a la gente con los ojos de Dios. Si usted mira a la gente como es, usted mira a la persona por sus vicios, usted mira a la persona por sus defectos, usted la va a rechazar. Pero si usted mira a alguien con los ojos con que Dios la ve, cuando Dios me miró a mí, Dios no me miró como el muchacho que yo era, sino que me miró como el muchacho que un día crecería y sería un instrumento en sus manos para llevar su nombre a muchas personas. ¿Tú crees que Dios te está viendo por lo que eres tú? No. Dios te mira por lo que Él hará contigo. Quizás hay gente que nunca va a dar un 5 por nosotros, pero no me importa. Porque aunque hay gente que no querrá dar ni un 5 por mí ni por ti, hay uno que dio su sangre por nosotros en una cruz. Alabado sea Él por siempre. Aleluya. Jesús, grande eres, Señor. Cuando la gente me decía: hermano Guillermo, Dios lo está llamando, yo decía: Señor, yo no puedo. Tú sabes la clase de familia de donde yo vengo.
Mi madre trabaja en una cantina, Señor. ¿Qué puede hacer? Por eso lloro, hermanos. Porque siento gratitud al Señor. Porque siento que la única manera en que puedo compensar lo que Él hizo fue dando mi vida y sirviéndole hasta morir. Yo no sirvo a Dios por intereses, lo sirvo porque estoy agradecido. Lo sirvo porque sé que habiendo venido de la familia en que vengo, Dios me tuvo en cuenta. Habiendo tanta gente mejor en los ríos de agua viva en aquellos tiempos, Dios escogió a una persona como yo. Yo lloraba y le decía, Señor, y comenzaba a mencionar nombres. Quizás algunos no los conocen. Pero yo le decía, Señor, ¿y por qué mejor no llamas al hermano Orlando Rodas? El hermano Orlando hoy es el comandante de exploradores. Y yo comenzaba a mencionar nombres porque yo veía que ellos eran mejores que yo. Pero Dios tuvo compasión de mí. Hermanos, nadie puede tener compasión si no la ha recibido. Nadie puede tener compasión si no aprende a ver a la gente como Dios la mira. Y quiero terminar esta mañana, y perdonen mi emoción. Nadie puede tener compasión si no está consciente del castigo eterno que le espera a la gente sin Cristo. Escuchen lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Escuchen esta palabra. Pero levántate. ¿Está escuchando, iglesia? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, aleluya, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y escuchen esto, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, solamente podemos tener compasión cuando usted y yo sabemos lo que le espera a la gente si mueren sin Jesús. ¿Cuántos tienen familiares aquí que no conocen a Cristo? Levanten su mano. Yo te pregunto esta mañana, ¿oras por ellos? ¿Los evangelizas? ¿Les hablas de Dios? ¿Les das buen testimonio para que ellos crean en lo que tú les dices? Necesitamos entender que Dios sigue llamando hombres y mujeres. El mundo necesita tener una visión del Dios que se encontró con usted un día. Los cristianos necesitamos volver a tener un encuentro con Dios para tener un corazón dispuesto. Porque sólo así los que están perdidos se darán cuenta de su pecado, y los cristianos estaremos dispuestos para obedecer al llamado de ir en busca de los que están perdidos. Yo pregunto esta mañana, hermanos, analiza lo que te voy a decir. ¿Cuánto tiempo de vida crees tú que nos resta? La Biblia dice en el Salmo 90 que Dios ha estipulado que el hombre viva 70 y los más robustos 80. Si tú estás viviendo más de 80, dale gracias a Dios, porque Dios está dándote un periodo de gracia. Pero ¿cuánto tiempo tienes de vida? ¿En qué quieres invertir el tiempo de la vida que te queda? Yo te pregunto, ¿qué has logrado hasta hoy invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas y tu vida en las cosas de este mundo? ¿Qué has recibido? ¿Tristeza? ¿Decepción? ¿Traiciones? ¿Dolor? ¿Muerte? ¿Pérdida?
Solo tenemos una vida para hacer la voluntad de Dios, pero tendremos toda una eternidad para disfrutarla. No está malo querer salir adelante y tener nuestras cosas aquí, pero entiende una cosa: la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que tenga. Tú y yo podemos morir en cualquier instante. Yo no quiero presentarme delante de Dios un día con manos vacías. Yo sé que el día que yo muera, a mí no me van a enterrar con títulos, y si los meten al cajón, pues que los metan, pero de ahí no van a pasar. A mí no me van a enterrar con dinero, y si lo meten ahí queda. Me pueden enterrar con el carro, pero no va a entrar al cielo. Me pueden enterrar con la casa, pero ahí va a quedar enterrada porque no va a entrar al cielo. Pero el día en que muramos, podemos tener la garantía que no llegaremos solos al cielo, sino que llevaremos almas para el Señor. Llevaremos almas para el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios te llama, no importa quién seas. Tú dirás: pastor, yo tengo poco tiempo, no entiendo mucho de la Biblia. Dios te va a enseñar. Pastor, es que si usted supiera mi pasado, aunque yo lo sepa, no importa de nada, porque desde el día que viniste a Jesús, su sangre preciosa lo limpió. Algunos dirán: no tengo suficiente preparación. No necesitas tenerla. Lo que necesitas es tener disposición y compasión. Aquí hay gente en esta iglesia que ha pasado por institutos bíblicos, pero se han quedado con el conocimiento metido en la mente. Aquí hay algunos que nunca han tenido la oportunidad de poner un pie en un instituto bíblico, pero tienen tanta pasión para hablarle a la gente de Dios que han ganado almas más que cualquiera. A Dios no le interesan tus títulos. A Dios no le interesa tus conocimientos. A Dios le interesa la disposición de tu corazón. Y si en esta mañana Dios puede encontrar a uno aquí, Dios lo necesita. Quizás algunos van a ser llamados para ir a naciones. Otros van a ser llamados para salir como pastores a predicar, como evangelistas, como maestros. Quizás otros Dios los va a usar aquí localmente, Dios te va a usar en tu trabajo. Pero yo te digo en esta mañana: no sigas callando más lo que Dios hizo por ti. Si Dios te puso donde estás, es porque Dios quiere que seas luz en medio de las tinieblas. La gente tiene que saber que Jesucristo vive, que Jesucristo los ama y que Él quiere perdonarlos. Inclina su rostro. Hay líder.